¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio en Fuerteventura Digital. Hoy vamos a abordar un asunto de la actualidad política insular. Uno de los partidos que obtuvo representación en Fuerteventura se ha quedado sin representante. Vox tuvo un concejal en Puerto del Rosario que ya no está en el partido. Ha sido noticia todos estos días y lo tenemos aquí con nosotros para saludarlo en primer lugar. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. ¿Qué andamos? Miguel Rastrero, Sí. único cargo de Fuerteventura que ya no está en el partido. Creo que no vale la pena, Miguel, incidir, porque ya lo explicaste en rueda de prensa, pero vamos a ir un poquitito más allá, haremos preguntas y sobre todo me gustaría preguntarte porque, claro, creo que tu salida de Vox ha tenido un buen recibimiento, has tenido apoyo popular. En primer lugar, preguntarte cómo te sientes. Bueno, pues primero en una nube he tenido mucha presión, porque además me coincidía que justamente me he ido a las 2 evaluaciones semestrales que hacemos de mi profesión de piloto a Madrid, a los simuladores, y he tenido que hacer un ejercicio de abstracción absoluta y concentrarme en lo que tenía entre manos. Y bueno, pues ha sido duro porque en este mundo, cuando te estás expuesto, pues pasan estas cosas. Hay gente que te apoya y gente que te critica, llegando incluso al insulto, cosa que me ha dolido. Claro, pero en ese sentido, yo entiendo que, a ver, las redes son muy duras y siempre el anonimato favorece todo tipo de cosas. Entiendo que habrá quien te haya criticado, pero te digo mi percepción. Yo he notado un apoyo en tu figura. Y también había contigo militantes. Ujú. Me gustaría saber en qué medida tu salida significa para el propio partido. ¿Cuánta gente se te ha sumado, digamos, en esa salida de Vox? Bueno, pues yo desconozco el número, tampoco me he preocupado mucho en saberlo. Todas las personas que estaban allí eran parte del equipo, un equipo que luchó muchísimo para intentar que Vox tuviera representación en Fuerteventura. Además, ellos han marcado también la pauta, no he estado solo, ellos han preferido desde el principio, ya me lo dijeron, queremos que esta concejalía sirva para algo, que sea constructiva, e intentar lavar una imagen que tenía el partido bastante deteriorada. Es decir, que venimos a construir, venimos a mirar por el ciudadano y no venimos solamente, como dije, alguno lo interpretó mal, a pegar gritos. Yo creo que esa postura de pegar gritos y oponerse a todo no gusta al ciudadano. Estoy de acuerdo, evidentemente, y creo que es un asunto que creo, Miguel, que te ha granjeado buena prensa, ¿no? En el sentido de que, el otro día lo dijiste y es bastante ilustrativo, el hecho de que todas las mociones que has presentado desde la oposición menos una se han aprobado. Entonces, y hablabas mucho de buscar un consenso y un debate que, sinceramente, yo creo que es algo que se espera de todos los políticos, ¿no? Es decir, no buscar solamente la confrontación, sino llegar a acuerdos. Entonces, esto me lleva a preguntar, pues, ¿qué tal, ya que eres concejal de Puerto del Rosario, no hablar solamente de Vox, pero ya que sacaste el tema, ¿qué tal ves el grupo de gobierno, el funcionamiento en general del ayuntamiento? A ver, yo tengo que dejar claro que yo soy una persona de consenso, me gusta llegar a acuerdos y me gusta sobre todo hacer una política muy municipal porque para eso estamos. Esa es la equivocación que ha tenido desde el principio Vox, que ha dejado un poquitín al lado la política local, la política municipal, y es evidente que es totalmente diferente a la que puede haber en un Congreso de los Diputados o un Parlamento de Canarias. Es decir, aquí el sesgo político hay que dejarlo un poquitín más a un lado y hay que intentar centrarse en lo que es el beneficio del ciudadano. Y hay temas donde no hay ideología política, o sea, el apoyo a los mayores, el intentar decentar Puerto Rosario, el generar infraestructura, en eso no puede haber colores políticos. Dicho esto, con respecto al grupo de gobierno, pues yo siempre dije que creo que David de Vera tenía que haber escogido otro socio de gobierno. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque realmente él criticó desde el principio el gobierno del Partido Socialista durante 4 años anteriores y luego, al gobernar con ellos, pues eres un poquitín presa de ese mismo consistorio que tenías antes. Porque, lógicamente, siempre en los pactos, se está viendo también, por ejemplo, en el pacto del gobierno central, que es muy complicado aunar criterios entre unos partidos y otros. Aquí también. Pero yo creo que hubiera tenido más afinidad con el Partido Popular, y es una opinión personal, y le hubiera sido más fácil haber gestionado, digamos, lo que es el ayuntamiento, porque la verdad es que yo veo cierto conflicto en la manera de gobernar de Coalición Canaria y del PSOE. A mí me gusta más la que puede estar llevando, sobre todo algunos concejales de Coalición Canaria,
Pero yo digo que eso sí que entra en el plano ideológico y en el plano de que yo soy un liberal absoluto y el Partido Socialista pues no se acerca a eso, sobre todo en el liberalismo económico. Nada más, no es otro tema. Me estás tocando muchos temas que te quería preguntar. Mm. La parte ideológica, vamos un poquito más adelante, pero tranquilo que lo tengo. Em, Tu salida es una más en una cascada en Sí. Canarias de Vox. El otro día salía en el Parlamento Marta Gómez, que es Ujú. electa por Vox, una de los 4 parlamentarios que está no adscrita, se ha salido y bueno, ha manifestado abiertamente pues, sus problemas con el partido. Entre otros muchos, antes lo comentábamos, antes de empezar a grabar, Ingenio, Telde, Agüimes, Teguise, el propio Parlamento, ahora Puerto del Rosario. Son muchísimos los cargos electos por Vox, que obtuvo pues, unos ciertos buenos resultados en las elecciones de 2023 y que se han ido saliendo. Preguntarte, ahora que entiendo que tendrás más libertad para hablar, Miguel, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues está pasando que yo así lo manifesté. Yo cuando me he ido no he dicho absolutamente nada de la dirección nacional del partido. Me he quejado mucho de la dirección en Canarias y me sigo quejando. Vox cuando se implanta en todas las comunidades, pues, ahí, pues cuesta muchísimo. Partir desde cero cuesta muchísimo. Y lo que nos ha fastidiado es que esto se ha hecho con personas que desde mi punto de vista han mirado más el interés particular que el interés general. Y lo digo así de claro. Yo entiendo que en un partido tiene que haber una disciplina, pero no una mano de hierro en la cual no se te permite hacer ni el más mínimo comentario de lo que necesitas en tu municipio, en tu isla y tu territorio. Es que no se cuenta. Ese es el problema que tiene la gente, que no se cuenta absolutamente para nada. Sobre todo en un territorio como Canarias. No nos olvidemos que todas las islas son diferentes, tienen su idiosincrasia. Entonces, no se puede gobernar igual en Fuerteventura que en Canarias. Claro, es que es un asunto que está ocurriendo, es una cascada a nivel nacional y lo hemos visto Sí, con sí. grandísimas figuras, ¿no? Macarena Olona, Ajá. Espinosa de los Monteros. Entonces, hay salidas de grandes figuras y a mí me lleva a preguntarme por la política interna, Miguel, porque entiendo que Vox tiene unas ideas muy claras, muy centrales, su manera, su discurso es centralista y saber si a ustedes en primer lugar pudieron hacer su programa para Puerto del Rosario, para Canarias y demás, o bien establecido directamente desde el Nacional. Pues yo le explico en mi caso, y eso es lo más importante. A mí, desde Nacional, a cada uno de los candidatos se nos pide que hagamos una serie de medidas para el programa electoral. Esa serie de medidas las hice yo con el grupo que vimos el otro día y las autorizó directamente la Dirección Nacional. Y además tengo el email, lo puedo comprobar. Estas medidas nos parecen perfectas, me retocaron algunas y son perfectas. Las hice yo. Y todas estas medidas, absolutamente todas, han sido en las 14 mociones que he presentado y han sido aprobadas por todos. Entonces, quiero decir que desde que yo presenté con las siglas de Vox, he cumplido a rajatabla el programa electoral. Así de claro. Por eso me duele, porque no he hecho otra cosa que cumplir el programa electoral. Yo no puedo engañar a los ciudadanos. Pero entonces, porque claro, el otro día dabas unos datos bastante ilustrativos, ¿no? En Puerto del Rosario y Fuerteventura los datos fueron positivos, pero bueno, la ley DONT no te da representatividad hasta que no tienes un número de votos. Y es verdad que en Fuerteventura puede ser un saco no excesivamente significativo en cuanto a resultados electorales para conseguir pues, representación en el Parlamento o incluso a nivel nacional, ¿no? Entonces, esgrimías eso, Miguel, como uno de los motivos por los cuales no te han apoyado. Y se les importa un pito Fuerteventura porque no son votos suficientes, ¿no? Entonces, esta salida que ha ocurrido se venía mascullando. O sea, los medios de comunicación se han venido haciendo eco de que venía más Fuerteventura la dirección de Canarias y no estabas tú. Eso es algo muy raro. Y después, bueno, sobre todo el tema de las tierras raras, que también lo hablaremos, ¿no? Pero sobre todo preguntarte también por la relación, ¿no? con la dirección nacional y regional. Si tú presentaste un programa y lo que has hecho es cumplirlo, ¿qué es lo que ha llevado a que tengas ese enfrentamiento con el partido? Pues mira, lo que ha ocurrido, lo primero, aclaro, los votos de Fuerteventura para el Parlamento hay dos vías. Una es vía insular y otra es la vía autonómica. Evidentemente, para la vía autonómica, en la que cuenta el voto general para todas las islas, es exactamente igual que en el voto para el Congreso de los Diputados. Es decir, es verdad que Fuerteventura solo es el 6,5%. Pero ya estamos hablando de eso, de la lista electoral autonómica. Luego hay una lista insular en la que nada menos que 8 parlamentarios
salen de Fuerteventura cuando salen de Gran Canaria 15. Es decir, el voto de Fuerteventura es mucho más potente para llegar al Parlamento. Una vez que has superado el filtro inicial, es mucho más fácil obtener con menos votos un parlamentario en Canarias. Pero luego hay un problema importante, que son los municipios y los cabildos. Es evidente que no estás apostando por los municipios y los cabildos. Es decir, no te interesa la política municipal, porque si no, no dirías eso. O sea, tú no le puedes decir, como ocurrió en la sede de Fuerteventura, no os olvidéis que solo sois el 6,5% de los votos. No. Aquí hay concejales, hay personas del cabildo, y si te presentas en unas elecciones es para mirar por esas personas. No es para solamente en clave, digamos, electoral para otras listas. Y con lo que me has preguntado con respecto a mi relación ha sido buenísima. Conozco a toda la Dirección Nacional y siempre he tenido muy buena relación con ellos. Lo que ocurrió fue que a raíz de que yo empecé a salir en el Toro TV a nivel nacional, pues claramente empiezan las inquinas, decir, a ver si este va a llegar demasiado alto. Es que lo digo claramente y ahora yo no me corto. Pero yo lo dije por activa y por pasiva. Yo tengo la mejor profesión del mundo, con la que soñé desde pequeño, llevo toda la vida en ella y mi vida está en la aviación. Esto es otro tema, porque además yo siempre he dicho lo mismo. Estoy donando todo y ahora que tenía la oportunidad de cobrar el sueldo como grupo mixto, he dicho que no lo quiero cobrar. Es decir, no voy a vivir de la política. Eso es lo que me da más fuerza moral para decir lo que pienso. Y es que creo que en Canarias no se está llevando el partido como se preveía en un principio. Simplemente se ha convertido en un juego de tronos y en un conflicto y intereses personales de unas personas que quieren mantener su puesto a toda costa. Y lo dejo así de claro. Claro, pero son muchas cosas juntas, Miguel. Una cosa es el interés particular, el interés electoral y también las fuerzas dentro del partido. Has nombrado tres cosas. Sí, Entonces, sí. no sé si es un cúmulo de todo o es una sola. Pero también, bueno, vamos a incidir sobre uno de los temas que causó pues, más revuelo, entiendo, que era el asunto de las tierras raras. Algunos medios menores que lo he comprobado, lo que tú comentaste, lo he comprobado. Efectivamente, en la declaración de bienes de Nicasio Galván, que no lo nombraste, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, tiene propiedades de terrenos, de tierras raras. Mucha gente, tiene en su propiedad terrenos rústicos en Fuerteventura, punto. Entonces, no, en ese documento no se detalla ni dónde están ni demás. Entonces, bueno, se ha asociado a que Vox ha apoyado las tierras raras, es el único partido en Fuerteventura que las ha apoyado y que puede tener un interés particular, pues posiblemente podría beneficiarles si estuvieran en su terreno, pero también te digo, Miguel, mucha gente tiene terrenos en Fuerteventura rústicos, podría ser, pero no significa que el hecho de que los tenga de que apoye las tierras raras por eso, ¿no? No, vamos a ver, yo he dicho justo lo contrario, que supongo y espero a una pregunta que se me hizo en un medio de comunicación. Hemos comprobado que don Nicasio Galván tiene tierras en Fuerteventura. ¿Quiere decir que se entiende el sentido del voto ahí? Yo dije, simplemente me comprometí, voy a comprobar si es verdad que tiene tierras en Fuerteventura, porque no lo sé, y a partir de ahí yo espero que no sea por esta razón. Lo que ocurre es que creo que el sentido de cargo público hay que tenerlo muy claro. Si tú tienes cierta duda de que por tener unos ciertos terrenos o unos ciertos intereses, un voto que tengas en el Parlamento o en un pleno va a poder ser interpretado como conflicto de intereses, digamos, yo particularmente no me complico la vida. O paso el tema a otro parlamentario o me salgo del pleno o del Parlamento. Eso es lo que he dicho, pero sobre todo no poniendo en duda su honorabilidad, que no le he puesto, a pesar de que él luego me ha insultado públicamente, que me parece increíble. Yo simplemente he dicho que con esas cosas hay que tener cuidado como cargo público. Y yo lo veo, por ejemplo, con algunos concejales en Puerto Rosario, que cada vez que se habla, que son funcionarios en excedencia del propio ayuntamiento, cada vez que se habla de algún tema del funcionariado, se salen. Y dice, joder, si no tiene nada que ver. Si tú estás en un área, estamos hablando de unos funcionarios de otro área. Dice, no, pero no quiero que nadie me acuse de conflicto de intereses. Y se van del... Entonces, simplemente estaba poniendo ese ejemplo. Sí, no, creo que tienes razón al respecto. Y más en un asunto en el que, pues, sinceramente, el voto de Vox no tiene trascendencia. Es decir, el Pleno por unanimidad rechazó las tierras raras, el Pleno del Parlamento de Canarias, aquí también. Y bueno, un voto pues no cambia la cosa y por, digamos, estética cosmética o, digamos, integridad, por así decirlo, pues podría no haberlo hecho. Entonces, pero claro, eso me lleva a repreguntar, ¿de sí o no, Miguel? ¿Tú crees que puede tener intereses particulares o que puede haberlos dentro del partido porque se hagan
la explotación de tierras raras en Fuerteventura y no en otro sitio? Yo creo que simplemente de verdad, es un enfrentamiento personal hacia mí con la intención de sacarte del mapa político. Es que lo digo así de claro. No creo que tenga intereses particulares. Es un tema interno que se ha pasado al externo y ha hecho mucho daño al partido. ¿Por qué? Porque haciendo un poquitín la cronología, como le hice el otro día, aquí se votó primero en el pleno del ayuntamiento. Y a mí, Nicasio Galván, no me dio ninguna respuesta. Y se lo he demostrado al partido cuando me abrieron un expediente. Yo puse todos los pantallazos de todos los mensajes con don Nicasio Galván y en ningún momento me dice, oye, Miguel, quiero que votes a favor claramente de las tierras raras. Es que no me lo dice. Y yo le insisto, por favor, que tengo que llegar de México, que voy a ir a un pleno y quiero no meter la pata. Claro. Bueno, y luego resulta que pasó lo que pasó en el Parlamento. Yo lo que no voy a hacer es luego salir a los medios de comunicación y digo, me he equivocado porque soy un desastre de concejal. La gente va a decir, madre mía, ¿en qué manos estamos? No, no. Yo además, en el momento en que me dicen, vota lo que tú creas oportuno, bueno, pues ahora que estoy, creo oportuno que ahora no se dan las circunstancias para que se hagan esa explotación, porque al fin y al cabo a mí no me pueden contar que la exploración se hace para no explotar, porque es ridículo. Ninguna empresa se pone a explorar algo que no va a explotar, porque si no, no tiene retorno a su inversión. Es un tema que yo no había sido consciente y lo comentabas antes de empezar la entrevista. Te voy a preguntar por un tema que tú mismo has comentado en este instante y es que se te ha mencionado en el Parlamento, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, después de esa sugerencia o esa asociación que pasó en tu rueda de prensa con respecto a las tierras raras y Nicasio Galván, ¿ha tenido unas consecuencias? ¿Te ha mencionado qué ha ocurrido? Cuéntanos un poco para enterarnos. Sí, porque ayer, desgraciadamente, en sede parlamentaria, en una comisión, e insisto, es que tenemos que ser conscientes de que cuando eres un cargo institucional, no es lo mismo las cosas que digas dentro del propio Parlamento o de un pleno que lo que digas en un medio de comunicación. Pues utilizó un juego de palabras con mi apellido y dice, esos rastreros que me acusan. Bueno, a mí me parece increíble. O sea, es bajar al barro de esa manera para insultar a otro cargo público, me parece caer totalmente... es bajar al barro. Entonces yo ya he decidido hoy que voy a pedir amparo a la presidenta del Parlamento, puesto que es un insulto en sede parlamentaria de un cargo público a otro cargo público. Y yo creo que eso, por lo menos, exige una rectificación y por lo menos que sea reprendido, porque no todo vale. Y esa es la diferencia que hay entre él y yo. Es decir, yo creo que el otro día quedó claro que todos los concejales de todos los partidos me apoyaban y tenemos una relación perfecta, independientemente de las diferencias ideológicas y de lo que yo pueda plantear. Y evidentemente a este señor pues parece que no le tiene mucho cariño el resto de los parlamentarios de todos los partidos. Es mucha casualidad que no te tengan cariño. La verdad que es una pena esto que ha ocurrido y que se deterioran relaciones políticas y personales también. También me gustaría, pues, un poco por saber, ¿no? Es decir, antes de tu salida, ¿se los comunicaste? ¿Sabes? Quiero decir, ¿tuviste una aproximación para decirles, oye, mira, yo no estoy de acuerdo con este partido, me voy a ir? ¿O con posterioridad has hablado con ellos, es decir, con la dirección en Canarias? ¿Cuál es tu relación o cómo ha sido en estos últimos tiempos? Bueno, a raíz de la que se lió con la visita de Nicasio Galván y de Alberto Rodríguez Almeida a la isla, que además ahí hubo cosas que me molestaron, porque tú puedes cometer un error, pero ya tienes que asumirlo. Es decir, tú llegas aquí y no llamas a tu único concejal, cargo público. Eso, evidentemente, cuando mandan a todos los medios la nota de prensa, todos los medios se hacen eco, dice, ¿por qué falta el concejal? Y entonces yo me doy cuenta porque me acribillan los medios, me llaman todas las radios, todas las televisiones, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, no sé qué ha pasado. Claro, ellos intentan salir, en vez de con humildad decir, nos hemos equivocado, y hablar conmigo, oye, vamos a ver cómo salimos de esto, a ver si ha habido una descoordinación, pues dicen que es que era en el Oliva. Y yo digo, hombre, vamos a ver, si te has hecho el vídeo en la calle 1 de Mayo y la foto en la calle 1 de Mayo de Puerto Rosario. ¿Cómo me puedes poner esa foto? Lo hablé con ellos. Claro. Y sobre todo lo hablé con Madrid, porque es cuando yo ya exploto y voy a la dirección de Madrid. A la dirección de Madrid yo sé que en principio no le cayó muy bien, porque dice, vamos a ver, estamos dando una imagen de división absoluta. A partir de ahí, yo hablo con ellos, con la dirección de Madrid, y me dicen, mira, que tengo que decir que ahí se portaron muy bien. Tengo que decirlo. Miguel, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a intentar limar las perezas, pero en un momento dado, pues no existía
limar asperezas, no existía negociación alguna, sino simplemente como asumir que tú te equivocas en todo y ellos aciertan en todo, y yo creo que ese no es el camino. Llega un momento en que yo ya estaba cansado, lo dije, agotado de esta lucha interna continua. Claro. Y desde la centralidad del partido, ¿cómo ven la situación? Porque, bueno, parece ser que tienes trato directo con Madrid, con Central, y claro, toda esta serie de salidas y de problemas estructurales, digamos, a nivel orgánico, pues también podría tener alguna repercusión. ¿Crees que para la dirección orgánica en Canarias les tienen el ojo puesto? ¿Qué crees que puede pasar con Vox de aquí a que ya estamos ya acercándonos a la mitad de la legislatura? Están todos los partidos con los congresos y, claro, si al final hay unas elecciones dentro de 2 años, el partido tendrá que reestructurarse. Creo que eres una persona que ahora, estando fuera, pues puedes explicarlo. Bueno, fuera. No sé si podremos volver, pero eso hablaremos un poquito más adelante. Pero sobre todo, ¿qué crees que va a pasar con Vox en Canarias y cómo lo ven desde Madrid? A ver, has dado una clave cuando he dicho que todos tienen congresos. Es que eso se eliminó en el 2022. Yo creo que yo lo digo, lo tengo que decir claro. Fue un error absoluto de Vox el quitar las elecciones primarias para elegir los comités ejecutivos provinciales. Porque evidentemente, si tú los impones a dedos, no sabes lo que piensan los afiliados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, cuando tú bajas de afiliación de manera alarmante, tienes que decir, uy, algo está pasando. Entonces, pregúntale a los afiliados, ¿qué está pasando? ¿Quién quieres que dirija el partido? Y esto no, el problema que tiene ahora mismo Vox Nacional, lo digo claramente, es que le está pasando igual en muchísimas provincias. Son polvorines auténticos, ha habido luchas de poder entre unas personas y otras, y porque se están recolocando. Se están recolocando. Que a mí eso es lo que menos me gusta de la política, que los codazos para ver quién llega antes viene dado pues, muchas veces a poner personas que no tienen la vida resuelta antes de llegar a la política. Porque yo, de verdad, yo ahora mismo daría un montón de nombres en Fuerteventura que si a mí me dicen que van a gobernar el partido, yo me pongo en modo afiliado base, les ayudo y me quedo en mi casa. No tengo ninguna necesidad de estar pasando por estas cosas cuando tengo la vida resuelta. Es que lo digo claramente. Y el problema que yo le veo a Vox en Canarias es que como no modifique y empiece a cuidar a sus afiliados, a cuidar a sus cargos orgánicos, que no olvidemos, son voluntarios. A mí me ha costado muchísimo dinero el partido y la política. Nunca me he llevado un solo euro de la política, me ha costado mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y creo que eso lo tienen que valorar los ciudadanos. Desde luego que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, ojalá todos los políticos pues tuvieran esa segunda salida para no tener ese ligamento a la política de que si están fuera pues no tienen otra alternativa. En tu caso también es una fortuna, ¿no? Sí. Dedicarse a la política creo que también es legítimo y bueno, No, por supuesto. y tendremos que los ciudadanos evaluarlo individualmente, pero bueno, ese es otro debate. Una frase, Miguel, que me llamó muchísimo la atención en la rueda de prensa y que lo comentaba: no he venido a gritar, no soy racista ni xenófobo. ¿Significa eso que en Vox sí son gritones, racistas y xenófobos? No, yo entiendo que es que hay gente que no ha entendido el mensaje de Vox. Yo precisamente una de las cosas que creo que he conseguido en Fuerteventura es asumir que la gran masa de Vox son gente que están descontentas con otros partidos, pero no son ni racistas, ni xenófobos, ni homófobos, ni absolutamente nada. Son gente, sobre todo, curiosamente, que están hartas de 2 cosas, de la corrupción y de los altos impuestos. Ese es el votante, y lo dije. Votantes muy humildes, gente que tiene un trabajo normal, que incluso muchos son mileuristas, pero que llega un momento en que dice, me cuesta muchísimo trabajo pagar los altos impuestos para que encima gente se aproveche de ellos. Entonces, esa es la gran masa social que tiene detrás Vox. Y que yo ahora digo, ¿qué es lo que ocurre? Que luego hay personas que piensan que para distinguirse de otros partidos entramos en la radicalidad absoluta para intentar atraer al sector más radical de la sociedad y que eso genera votos, como puede estar pasando en otros países. Lo interpretan así y se meten como cargos en la política. Y entonces pasa lo que ocurre, pues, o sea, lo que está ocurriendo, que te dan caña porque pues como vas metiendo la pata y dando discursos que pueden ser calificados de odio y muchas veces la masa social los critica. No, por ahí no. Explícalo de otra manera, como muchos temas. Entonces, yo creo que son personas que vienen a intentar decir, bueno, vamos a por el voto radical, solo miran el voto radical, porque lo hay, pero no en España, en todo el mundo. Hay dentro de lo que es la extrema derecha y la extrema izquierda,
tenemos un 30% de voto repartido entre un lado y otro. Si tú quieres ir a coger ese voto, pues tienes que generar un discurso de odio. El espectro político de Vox, yo no soy ningún experto en política, pero Sí. sí es un poco la sensación que tengo y lo que se habla en los comentarios políticos, en los análisis de otros compañeros periodistas, ¿no? El Vox está en el sector conservador, derecha, por así decirlo, y podríamos decir que podría haber dos facciones, liberal, ¿no? Económicamente, y también un sector moralmente conservador o incluso católico, o incluso mucha gente los asocia con la extrema catolicidad, Opus Dei, etc. Son dos preguntas al respecto. ¿En qué lugar te marcas? Yo soy liberal, absolutamente. Liberal. No tengo, vamos, lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro. Es verdad que, ¿Eres creyente también? bueno, sí, pero no soy ultracatólico para nada. O sea, sí, claro que soy creyente, pero ni estoy en el Opus Dei, ni soy ultracatólico para nada. Si tuvieras que enmarcarlo al partido, ¿qué facción, si es que existen esas dos, crees que tiene más fuerza? ¿O crees que son reales esas asociaciones a los sectores conservadores, más conservadores de la sociedad? A ver, hombre, es evidente que ahora mismo hay muchos cargos, tanto nacionales y aquí provinciales, hay muchos de Opus Dei, que yo no me meto con ellos, que cada uno... Yo lo que pasa es que... Yo tampoco, que quede claro, o sea, No, yo... respeto absoluto a las creencias religiosas. No, pero vamos a ver, es evidente que yo respeto todas las creencias religiosas, yo respeto todas las identidades sexuales, absolutamente todo. El problema es si hay gente que quiere mezclar sus creencias con lo que es la actividad política. No nos engañemos, yo voy a un municipio como Puerto Rosario y lo primero que tienes que hacer es gestionar un presupuesto. Punto. O sea, ese es el 80% de la política que tú tienes que hacer, es gestionar un presupuesto. Y ahí las ideas que tú puedas tener en otros aspectos no tienen cabida. Entonces ahí sí que entra el liberalismo. Yo soy una persona liberal y como liberal creo que hay una manera de gestionar los presupuestos. Y las ideas que me las has preguntado, pues bueno, las puedo tener, pero es que no van a afectar absolutamente para nada, porque yo no voy a tratar de distinta manera a una persona que sea ultracatólica que a una persona que no sea católica, que no sea creyente, incluso que sea musulmana. No tengo por qué tratar diferente a esa persona. Es decir, yo lo voy a mirar como individuo, como contribuyente y como ser humano. Y a partir de ahí, el resto, tus creencias, tus gustos sexuales, se quedan en tu casa. Es que eso es lo que yo he venido a hacer. Eso es, cada uno tiene una vida privada, pero cuando llegas a la vida pública tienes que hacerlo de otra forma. Yo lo tengo que decir, escucharte a ti hablar, pues bien, ¿sabes? Me parece un discurso correcto. Es decir, cada uno podrá tener su idea y su ideología, y todas son respetables, incluso su religión también. El otro día, Marta Gómez, también no escrita, otra persona que se ha salido del partido, presentaba una moción prácticamente contra el racismo y los discursos de xenofobia, y bueno, estaba claramente dirigida, de hecho en su intervención pues prácticamente se dirigió a sus excompañeros, y a mí me llama muchísimo la atención, porque es que lo tengo que decir, porque es que el partido a nivel nacional, pues por ejemplo, Santi Abascal, el líder del partido, utiliza prácticamente la palabra mena como sinónimo de delincuente. Unos menas que te los ponen al lado de tu casa, que vienen en edad militar. Es un discurso que a mí me choca muchísimo y me parece que está, Miguel, alejado de la realidad. Entonces me gustaría preguntarte a ti, ¿no? Que has entrado en este partido. Si, es evidente que no estás de acuerdo, ya lo has dicho, pero claro, ¿qué te llevó en primer lugar a entrar a formar parte del partido que defiende esas ideas o ese discurso tan fuerte? Es que a mí nunca, y en el manifiesto fundacional, jamás en la vida se hablan de este tipo de cosas radicales. Yo creo que sí existe una radicalización actual de algunas personas, porque el tema, a mí de entrada la palabra mena me parece despectivo. La verdad es que se ha acompañado, es un acrónimo de menores extranjeros no acompañados, pero es un acrónimo sin más, utilizado de manera despectiva, me parece absurdo, absurdo. Y además, siempre he dicho, y así lo planteé en la moción que puse aquí sobre la Casa del Mar, las primeras víctimas son ellos. Las primeras víctimas son ellos. O sea, tenemos que llegar al fondo de la cuestión. Aquí sí que se hablaba de que hay muchas organizaciones que trafican con personas, que eso sí que me parece grave. Y ese era el discurso inicial de Vox, acabar con las mafias migratorias que los traen aquí de manera totalmente engañosa. Y luego yo siempre he dicho que me parece que la ley de extranjería
se cumple para unos y otros no. En eso no estoy de acuerdo, porque yo como piloto estoy todo el día extraditando a personas a Colombia, a México, a países de Sudamérica, porque no tienen el pasaporte en vigor, porque le falta un determinado papel o porque incluso pues han tenido un problema delictivo en España. Entonces, joder, estamos siendo justos entre unos y otros a todos. Es decir, aquí parece que dependiendo por la vía que vengas, te trata de una manera y te trata de otra. Yo creo que tenemos que ser iguales con todos y tener claro cuál es el concepto que vamos a llevar. Y con esto lo que quiero decir es que no se puede ser inhumano con las personas que vienen aquí, porque al que sea un delincuente, yo sí soy partidario de aplicarle la ley al máximo y deportarlo a su país, lo tengo muy claro, pero es que eso lo hacen todos los países también con nosotros. Si yo voy a delinquir a un país, me meten en la cárcel y cuando cumplo la condena me mandan a mi país. Es que eso es lógico, eso es lógico. Y siempre he puesto el mismo ejemplo. Yo no dejo la puerta de mi casa abierta y encima me pongo alarma. ¿Por qué? Porque probablemente si entras tú, que me puedo fiar de ti, pues sé que no vas a hacer nada. Pero si entra una persona que no sé quién va a poder entrar, que tenga, digamos, otras intenciones, pues me vas a robar la casa o vas a intentar generar un problema. Pues a eso es lo que se refiere. Pero nunca, jamás, en el documento fundacional de Vox se hablaba de esa radicalidad. Jamás. Y yo te lo puedo traer y comprobar. Es un documento de sentido común actual que pueden incluso compartir todas las personas del espectro ideológico. La verdad que creo que puedo estar de acuerdo contigo y me alegra que des esos pequeños datos que también los medios creo que tenemos que hacer esa didáctica. Es decir, si hay un discurso que dice que ciertas personas de etnias, culturas, religiones son delincuentes, pues oye, comprobarlo, verificarlo y venderlo. Que no se les extradite, que hacen lo que quieren. Yo estoy seguro que hay mucha gente que sale por haber delinquido y demás, de todas las nacionalidades, como bien has comentado, ¿no? Pero bueno, esa casi sería nuestra labor didáctica de los medios de comunicación. Vamos a ir cerrando, Miguel, porque te tienes que ir, tienes otra entrevista. Y salía tu nombre en ese cónclave, ¿no? Porque que se está celebrando, ¿no? Pues todo ese sector de Vox que está saliendo crítico con la dirección, pues va a haber la semana que viene un encuentro. Creo que vas a estar, ¿verdad? Sí, va a estar, sí. Vale. Entonces, pero bueno, para cerrar, ¿qué va a pasar contigo? Es decir, ahora mismo estás como concejal en el grupo mixto, ya no estás en Vox, ya no vas a dejar el acta. Pero bueno, ¿cómo ves tu futuro en la política? ¿Crees que te gustaría continuar? ¿Te gustaría que Vox se refundara y seguir dentro del partido? ¿Valorarías otras opciones como entrar en otros partidos, por ejemplo, el Partido Popular? ¿Cómo te ves en un futuro próximo a nivel político? Pues ahora mismo es que no me veo de ninguna manera. Dije el otro día que estaba como una burbuja porque todo ha ocurrido todo demasiado acelerado y sobre todo a raíz de la visita, y tengo que insistir, cuando tienen aquí los dos máximos dirigentes del partido y no cuentan contigo, tú ya sabes que estás más fuera que dentro. O sea, es que esto es absurdo. Es absurdo continuar una relación que no funciona. Bueno, pero imagínate que la dirección de Canarias cae y te vuelven a llamar. ¿Qué harías? Vamos a ver. Yo ahora mismo no voy a plantear eso. Yo dejo claro que ahora mismo me voy a centrar en Puerto Rosario. Yo planteé a las personas que estaban allí el otro día y la número 2 estaba sentada al lado, oye, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Yo no aguanto más compartiendo partido con estas personas. ¿Qué creéis? ¿Entrego el acta? ¿Os hacéis cargo vosotros? Y la número 2 me dijo, mira, Miguel, es que me pasa a mí lo mismo. He dejado de creer en esta gente, yo también voy a abandonar el partido y al final voy a coger el acta y voy a estar fuera del partido. Y me dijo, mira, por un acto de responsabilidad, de momento, tú llevas 2 años, has demostrado que conoces el ayuntamiento, has estudiado mucho y si yo entro allí voy a tener un problema grave. ¿Por qué? Porque si tú tienes un partido, como pasó en Fuerteventura Avanza, que son 4, y se va una persona, pues bueno, y entra otra, al entregar el acta, pues dice, bueno, tengo el amparo de otras 3 personas. Pero es que aquí parece que es fácil, pero ser un concejal solo es muy complicado, porque tú tienes que hablar en cada una de las propuestas de todos los grupos, estudiártelo todo y tener un criterio claro, porque todo el mundo te está viendo. O sea, no es fácil estar solo. Y estar solo, y en mi caso, y lo digo claro, y se lo dije unos días antes a Nicasio Galván, estoy solo y abandonado. Y lo tengo que decir, a mí no me han echado una mano en nada. Muy bien, pues esa es la respuesta. Vamos a dejarlo por aquí. Y creo que me gustaría hacer yo contigo, es la primera vez que entrevisto a alguien que ha estado en Vox en este caso, me gustaría reconocer el hecho de que, por ejemplo, estando como está en la actualidad la inseguridad, la delincuencia, la inmigración en Fuerteventura,
No sé qué hubiera pasado si en vez de estar tú, hubiera estado otra persona en Fuerteventura representando a Vox con manifestaciones en el Matorral. Es decir, es muy goloso intentar sacar tajada política. Entonces, el hecho de que no lo hayas hecho, porque no lo has hecho, me gustaría darte la enhorabuena y reconocerlo, Miguel. Creo que hace falta gente que quiera llegar a un consenso con diferentes ideologías políticas y creo que eso es de reconocer. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, y a ustedes darle también las gracias por estar ahí y volveremos próximamente pues, con más entrevistas, información aquí en Fuerteventura Digital.